9 de cada 10 adultos practica sexo oral, aunque la mayoría desconoce que hasta el 70% de los cánceres de garganta podrían estar relacionados a esta práctica. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, no solo estamos refiriéndonos al HIV, la sífilis y la gonorrea. Existen numerosos gérmenes que podrían transmitirse no solo por penetración, sino también con otras prácticas como es el sexo oral. Y cuando hablamos de sexo oral, no solo nos referimos al contacto de una boca con un pene o una vagina. Pueden haber otras prácticas que también se denominen con este término. Y como si esto fuera poco, durante el sexo oral no solo se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual, sino también tenemos otros problemas de índole gastrointestinal o incluso algunos tipos de hepatitis. Y quédate tranqui, porque en el día de hoy no vengo a alarmarte, sino a traerte un montón de conocimiento para que puedas tener una intimidad con mucha más responsabilidad, conociendo todo lo que puede suceder. Y por supuesto para que puedas prevenir estos problemas. Cuando hablamos de sexo oral, nos referimos a cualquier tipo de práctica donde entre en contacto la boca o la faringe con algún órgano genital. Es entonces que podemos tener dos prácticas principales, que es cuando entra en contacto la boca con el pene, y lo dibujo así porque si no me va a censurar mi amigo YouTube, y esto se llama felatio o felación. Después tenemos la segunda práctica, que es cuando la boca entra en contacto con la vulva, y esto se llama cunilingus. Pero tenemos una tercera práctica de la cual se habla poco pero se practica bastante, y es cuando la boca entra en contacto con el ano, y esto se llama anilingus. No existe una técnica correcta ni algo que haga todo el mundo, sino que todo se engloba en el contacto de la boca con alguna de las zonas genitales. Y hago esta aclaración para que podamos entender por qué se pueden transmitir las distintas infecciones de transmisión sexual que existen. Porque acá estamos hablando de que puede transmitirse la persona que recibe como la persona que da el tipo de relación. Y acá van a entrar en juego dos factores muy importantes más allá del tipo de sexo oral que se practique. Vamos a dibujar dos personas y esto tiene que ver porque para que se produzca la transmisión de una persona a otra, una de las personas tiene que estar infectada. Cuando digo estar infectada me refiero a que tenga alguno de los patógenos que pueden causar estas infecciones de transmisión sexual. Y recordemos algo muy importante, no todas las infecciones de transmisión sexual pueden tener síntomas. Por ejemplo, una persona puede portar una HIV o una sífilis y no tener ningún tipo de lesión. Y de la misma forma hay personas que pueden tener lesiones que no son visibles o que quizás conocen y han visto que las tienen pero no consultaron, lo cual eso es mucho peor. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta es que durante todas estas prácticas van a ocurrir traumatismos, es decir, ya sea los labios, la lengua, la garganta, van a estar rozando constantemente con la mucosa o la piel del ano, del pene, de la vulva o incluso del introito vaginal y la vagina. ¿Qué quiero decir con esto? Que los traumatismos constantes recibidos en dichas zonas van a provocar pequeñas heridas y soluciones de continuidad a nivel de nuestra barrera natural, que es la piel y las mucosas. Entonces, si tenemos por un lado un potencial germen que está en una de las dos personas y en el otro tenemos traumatismos y un aumento en el tiempo de contacto, se va a favorecer entonces la transmisión. Y no quiero generarte una expectativa gigante en el video, sino que te quiero decir lo más importante, y es que prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual, se pueden transmitir por el sexo oral. Como te voy a explicar más adelante, cada una tiene alguna particularidad y es menos o más probable, pero todas pueden potencialmente transmitirse. Y hay otro dato adicional muy importante y es especialmente con esta práctica, con el anilingus, porque a nivel del ano y toda esa zona hay restos de materia fecal que viene del tubo digestivo, por lo que se pueden contraer algunas infecciones que no entran en la categoría de infección de transmisión sexual. Y antes de que te explique cuáles son las infecciones de transmisión sexual que existen y que se pueden transmitir, hay otro detalle adicional que debes conocer, y es que también puede suceder a la inversa, que la persona que recibe, es decir, que está recibiendo el sexo oral, también puede contraer alguna infección, ya sea de transmisión sexual o no, de la persona que lo da. Y este es un ejemplo muy particular que te voy a explicar más adelante y puede ocurrir con las bacterias que normalmente están en la vía respiratoria, por ejemplo, el Haemophilus. Pero primero lo primero, vamos a hacer un pequeño resumen de las infecciones de transmisión sexual. Entonces vamos a repasar un concepto importantísimo, y es que algunas infecciones de transmisión sexual pueden no presentar síntomas, o sea, son asintomáticas, mientras que otras presentan síntomas. Lo importante es que muchas de estas que pueden ser asintomáticas se pueden transmitir aunque no existan síntomas. Por eso la importancia de la prevención y de los chequeos habituales. Y por supuesto, el tratamiento de la
o las parejas cuando hay una ITS. Y quiero hablar específicamente de los síntomas a nivel de la zona de la boca. Entonces, algunas de estas ITS no suelen presentar nada, ninguna manifestación o muy pocas a nivel de la boca. Por ejemplo, las hepatitis. Otro ejemplo es el virus del HIV. El HIV puede presentar algunas lesiones blanquecinas o en fases muy avanzadas presentar cuestiones un poco más importantes, pero también podrían no presentar ninguna lesión a nivel de la boca. Por su parte, vamos a tener otras infecciones que sí van a tener manifestación en la boca, como pueden ser una faringitis. La gonorrea, como vamos a ver más adelante, podría dar un dolor de garganta, pero no siempre es tan así. Por su parte, ya hemos hablado mucho en este canal del virus del VPH o incluso también del herpes, los cuales pueden ocasionar lesiones, como pueden ser las verrugas y otras más que te voy a explicar enseguida, mientras que el herpes obviamente es el gran y súper conocido herpes, lo que sale acá en el labio. En el caso del herpes incluso puede haber transmisión tanto si hay lesiones como si no hay. Y no podemos dejar de hablar de la sífilis, la cual tiene varias fases, es una enfermedad muy compleja, y si ya viste mi video, seguro recordarás que la sífilis en sus fases iniciales presenta una úlcera que puede aparecer en la boca, pero también en otras fases puede no presentar ningún tipo de síntoma y aún así transmitirse por las secreciones. Y además, como te explicaba recién, especialmente con esta práctica del anilingus, podemos tener algunas enfermedades o manifestación que dan en otras zonas. Un ejemplo son las hepatitis, pero la hepatitis A específicamente. La hepatitis A, a diferencia de la B y la C, que las encontramos en esta categoría inventada por mí, la hepatitis A se transmite por las heces y puede dar un cuadro bastante grave, y obviamente acá puede ser transmitido por el cunilingus. De la misma forma que algunas bacterias gastrointestinales que van a provocar síntomas como diarreas, dolor abdominal, entre otras cosas. Y esto es un breve resumen y lo he tratado de adaptar para que vos lo entiendas. Pero el concepto importante es que pueden o no haber síntomas tanto a nivel orofaríngeo como a nivel genital. Y algo que sinceramente a mí me sorprendió porque lo estuve investigando para hacer este video, viene aquí, cuando hablamos de la gonorrea. La gonorrea es una de las bacterias que puede causar uretritis o infecciones en la vagina, pero algo que me llamó mucho la atención es que no necesariamente, y acá prestamos atención, no necesariamente tienen que haber síntomas a nivel genital para que tengamos una faringitis por Neisseria gonorrhoeae. En este artículo científico se vio algo bastante sorprendente y que plantea un montón de interrogantes. Básicamente lo que hicieron, y como podés ver en esta imagen de acá, se investigó a partir de un caso de gonorrea todos los contactos directos o indirectos que estuvieron con esa persona, investigando si presentaban la Neisseria gonorrhoeae, que es la bacteria que causa esta enfermedad, a nivel orofaríngeo o a nivel genital. El resultado es bastante interesante, ya que vieron que 6 de las 7 personas que estaban evaluadas en esta red sexual presentaban gonorrea faríngea sin presentar síntomas genitales. Y cuando quiero decir esto es que no todas las personas habían tenido relaciones entre sí, sino que algunas de ellas solo habían tenido besos con lengua. Recordemos que con un beso intenso también se generan microtraumatismos, ya sea con el roce de la lengua, los labios o incluso con los dientes. Y por supuesto la saliva presenta gonorrea y eso puede hacer que se transmita de una persona a otra. No quiero traumar a nadie que esté viendo este video después de haber besado a algunas personas en una discoteca, pero es la realidad, es lo que dice la ciencia. La gonorrea también se puede transmitir por los besos. Y nuevamente refuerzo un concepto importante, y es que cuando alguien presenta una infección de transmisión sexual, como es una gonorrea, hay que tratar a la o a las, es decir, todas las personas que han tenido contacto con ella, porque si no, se sigue transmitiendo de un lado para otro. Pero la gonorrea no es la única infección que estábamos hablando en el día de hoy, sino que hay una que es mucho más frecuente y puede tener consecuencias muy graves. Ya hemos hablado bastante del virus del papiloma humano en este canal. No solamente produce verruga, sino que ya conocemos que el VPH es un factor de riesgo para el cáncer del cuello uterino, pero no solamente va a afectar a las mujeres y en esta zona, sino que puede provocar y favorecer la generación de tumores en distintas regiones del organismo. Recuerden que cuando hablamos del virus del papiloma humano presentamos 2 tipos o 2 grupos grandes de virus. Hay muchos dentro de cada grupo, pero tenemos los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los que pueden presentar lesiones tipo verrugas que se van a dar ya sea en la zona genital como en la zona rectal y también en la zona orofaringia o en cualquier región de la piel. Pero los que más nos preocupan y de los que menos hablamos son los de alto riesgo. El de alto riesgo no es el que da verrugas, sino que puede presentar otras lesiones y favorecer los cánceres. De hecho, el ADN de los VPH, que son oncogénicos, se puede detectar hasta en el 3.5% de los adultos de entre 20 y 60 años.
años. Algo importante de resaltar es que la probabilidad de encontrar ADN del VPH en una persona es mayor cuando es varón, cuando fuma y especialmente cuando tiene mayor número de parejas sexuales. Acá no tenemos mucha magia, es real que es una cuestión de probabilidad. Si estás con muchas personas, es más probable que entres en contacto con algún patógeno. De la misma forma que si yo quiero cruzar una calle, si la calle es una avenida súper transitada, voy a tener más chances de que me atropelle un auto. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo muchas parejas y muchas veces relaciones, y especialmente relaciones sin ningún tipo de protección, estoy aumentando el riesgo de exponerme y de que se me transmita algún tipo de estos patógenos. El tabaco también aumenta la probabilidad de encontrar ADN de este tipo de virus y probablemente se deba a que el tabaco provoca daño y altera la calidad de la mucosa. Como siempre les digo, no fumen. Y quédense atentos, suscríbanse porque voy a hacer un video al respecto del tabaco más adelante. Y a esta altura del video seguro te estás preguntando qué sucede con el anilingus. Justamente cuando se tiene sexo oral entre una boca y un ano, hay contacto con donde pasa la materia fecal y pueden haber restos y con la materia fecal pueden existir gérmenes. Y acá suceden dos cosas, pueden haber gérmenes que causan una enfermedad en la persona que lo tiene, como puede ser una hepatitis A, entonces se va a transmitir, pero también algunas bacterias del tracto gastrointestinal pueden causar una diarrea o algún otro tipo de cuadro en la otra persona, como comer materia fecal básicamente. Más allá de que se mantenga una buena higiene, estamos hablando de algo a nivel microscópico. Por supuesto que a mayor carga y dosis infectiva es más probable y puede ser más grave la infección que se puede transmitir. Hay muchos trabajos que muestran una mayor incidencia de shigelosis, amebiasis, yardasis y campylobacter en personas que practican frecuentemente esta práctica, valga la redundancia. Y como veremos en unos minutos, se puede disminuir esa transmisión cuando se practica de una manera más protegida, como puede ser utilizando un campo de látex. Y prestame atención porque te juro que no me he olvidado de lo que te dije al principio. Nosotros tenemos bacterias en prácticamente todo el organismo, incluyendo también la vía respiratoria, por lo que si yo practico sexo oral a otra persona, las bacterias, por ejemplo, de mi cavidad oral y de la vía respiratoria, sin que necesariamente sea una infección de transmisión sexual, sino esas bacterias que normalmente viven, se van a transmitir y se pueden causar algún tipo de problema. Y aunque no es muy frecuente, existen algunas complicaciones como puede ser una uretritis causada por un hemófilus. Hemófilus es un tipo de bichito muy pequeño que está en la vía respiratoria y es más frecuente que cause cuadros respiratorios, pero si contacta la uretra y todos los factores favorecen eso, puede provocar una uretritis también. Y mientras yo me voy a tomar un cafecito, me gustaría que me digas qué dudas te quedan respecto a lo que estuvimos charlando en este video. Por supuesto que este café se lo dedico a todos los miembros del canal que mes a mes apoyan para que esto pueda seguir difundiéndose. La idea de esto no es que tengas miedo ni alarmarte, sino que tomes conciencia de los riesgos potenciales que existen con cada práctica para que así tomes decisiones de qué vas a hacer con tu salud y con tu intimidad. Un concepto importante a tener en cuenta es que todo se basa en probabilidades. Lamentablemente en medicina nada es 1 más 1. De hecho, el riesgo de transmisión del VIH por sexo oral es bastante bajo, pero aunque sea bajo, no es de 0. Comparado con otras prácticas como puede ser el sexo anal receptivo, la transmisión del VIH por sexo oral es muchísimo menor, pero no es 0, ni en la persona que recibe ni en la persona que lo da. Entonces hay que cuidarse. Y esta es la parte positiva del video y es ¿qué podemos hacer para ser más responsables y cuidarnos? En primer lugar, personas que tengan algún tipo de riesgo, han tenido exposición o sencillamente quieren quitarse la duda, se recomienda hacer chequeos de rutina, sífilis, VIH, hepatitis. De esa forma podemos detectar enfermedades en sus fases asintomáticas para poder tratarlas. Esto no es necesario que lo haga un urólogo, sino cualquier médico de familia, médico clínico, ginecólogo, dermatólogo, infectólogo lo puede hacer. En segundo lugar, algo muy importante y especialmente dedicado a lo que es el VPH, que ya sabemos que es muy frecuente, podemos vacunarnos. Especialmente es mucho más útil en aquellas personas de 10, 11 años, pero hasta los 40, 45 puede tener algún efecto la vacuna. Algunos dicen que se puede hacer durante toda la vida, pero lo cierto es que los efectos inmunitarios, o al menos algunas guías, recomiendan principalmente hasta los 42, 45. Es importante entender que la vacuna del VPH puede prevenir
por ejemplo aquellos virus que causan el cáncer orofaríngeo, pero no tienen un efecto terapéutico. Es decir, si ya entraste en contacto y estás infectado por ese virus, no va a hacer nada la vacuna. Sí te va a prevenir para otras cepas de otros virus que puedas tener contacto más adelante. Porque si ya tuviste alguna lesión, lo que se sugiere es que te controles periódicamente para ver que no aparezca. Y en tercer lugar, algo que es extremadamente importante y tiene que ver con la protección, es decir, utilizar preservativo. Y en el caso de sexo oral hacia una vulva o hacia un ano, se puede usar un campo de látex. El campo de látex en algunos países se puede comprar, y si no lo puedes comprar, se puede fabricar a partir de un preservativo. Próximamente voy a hacer un video al respecto. Recordá que si el preservativo te molesta, te aprieta, tenés alguna incomodidad, hay un montón de marcas y modelos. Te recomiendo que compres varias, las pruebes, y si por ejemplo notás que te separa de tu pareja, que te pones nervioso, perdés la erección, bueno, también tenés un curso específico, que no es que te lo quiera vender en todos los videos, pero es algo que a mí me funcionó y por eso lo armé como un curso, para que puedas incorporar el preservativo en tu práctica diaria y que no se transforme en un momento de ansiedad y que lo pierdas la erección. Básicamente no hay excusas para no usar preservativo, incluyendo en prácticas como es el sexo oral. Espero que este contenido te haya resultado útil y hayas aprendido mucho. Si pensás que esto puede ayudar a otras personas, ayuda muchísimo a mí y al resto de las personas que dejes un me gusta, un comentario, que te suscribas y especialmente que compartas este video. Hoy somos 300.000 y un poquito más. Si cada persona lo comparte con 2 o 3 personas más, pronto seremos 1 millón y pronto seremos 10 millones. Y me encantaría ver este video cuando lo seamos. Gracias como siempre por tu apoyo, te deseo un muy buen año y nada, te mando un abrazo gigante, te quiero mucho. Puedes mirar cualquiera de estos 4 videos que vas a seguir aprendiendo un montón. Gracias.